Quiero entonces darle la bienvenida oficialmente a todos y vamos a comenzar orando al Señor para tener un tiempo de gratitud a nuestro Dios por esta oportunidad que nos permite de poder compartir. Saludo a todos los pastores que son de otros países. Sé que hay algunos pastores de Venezuela, de Ecuador, de algunos lugares de Argentina, pastores de otros países que nos acompañan. Sé que también hay pastores de Estados Unidos, de Destin, de Nueva York, de Texas. Entonces hay pastores que nos acompañan de diferentes lugares. Allá la pastora me levantó la manito. Ellos son de Texas. Otros pastores que son de Nueva York, de Pensacola. Entonces hay diferentes pastores que nos reunimos para poder compartir la palabra. Y es una honra, por supuesto, el hecho de poder compartir junto a ellos. Vamos a orar. Padre, queremos darle tanta gracias por esta hermosa oportunidad que usted nos da de poder compartir este tiempo junto a hermosos ministros del Señor, pastores, hombres de Dios que están, Señor, ejerciendo una labor hermosa que usted les ha llamado a hacer. Y hoy, Padre, delante de su presencia, queremos agradecer este tiempo. Padre, que nuestras palabras sean guiadas y sean sazonadas por su Espíritu Santo, que podamos de alguna forma poner un ladrillo en la mano de ellos para que puedan seguir edificando. Que puedan, Señor, de alguna forma ser diestros en la espada, en la palabra, en todas aquellas cosas que usted les permite hacer y vivir en este tiempo. Hoy delante de su presencia quiero encomendar mi vida, la vida de mi esposa, la vida de cada uno de aquellos pastores que hoy nos acompañan para hacer, Señor, esta reunión una reunión hermosa, llena de usted, donde su Espíritu Santo nos guíe a la verdad y a la justicia. Sobre todo aquellos que ahora están pasando un tiempo complejo, sobre todo aquellos que ahora mismo están viviendo tiempos difíciles, aquellos, Señor, que están pasando duelos, situaciones, Señor, de necesidad, de escasez, aquellos, Señor, que están viviendo temporadas complejas. Y, Señor, yo le pido que usted nos dé la gracia para poder ministrar el corazón de ellos y de alguna forma poder edificar con su palabra y dar, Señor, con este tiempo que usted nos permite, esta hora que vamos a tener, usted nos permita, Señor, poder edificar en algún área su vida. Padre, gracias por cada uno de ellos que de alguna manera se han conectado a algunos ministros, hombres del Señor hermosos, que son parte de este grupo que hoy día, Padre, podemos de alguna forma compartir con ellos. Y oramos, Señor, cada uno de ellos es tan especial, es tan singular. Padre, los bendigo. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos entonces. Sería también muy bueno que de alguna forma, lo dijimos hace días atrás, que de alguna manera ustedes pudieran hacernos saber, llegar a algunas preguntas que de pronto podamos tratar. No necesariamente tengamos todas las respuestas para contestar, pero sí sería muy bueno el hecho de que pudiera hacernos llegar un par de preguntas que pudiéramos tratar como pastores, sería muy bueno. Y en algún momento también, si alguno quisiera tomar la oportunidad para agradecer, para decir cómo estos tiempecitos le han servido cada 15 días. Hay algunos pastores que, por ejemplo, los pastores de Concón, les bendigo, pastor Rodrigo, bendiciones para usted y su esposa, que me decían hace días atrás, se hace tan largo, 15 días, se hace tan eterno ese tiempo y a veces sí, se hace un poquito largo, pero creo que también es tan importante que aprovechemos este tiempo también. Entonces, vamos a ir hoy quisiera hablar un poquito, a ver, el tiempo hasta donde nos alcanza. Ustedes saben que a veces van saliendo algunos temas intermedios. Trataré de ser ordenadito en lo que más pueda, en algunas cosas que nos puedan servir. Hay un pastor acá puntualmente, Pastor Oscar, que él es de Texas, que hace tiempo atrás me hizo una mención. Escuchó, un día me llega un mensaje del pastor y me dice que me escribe, él está aquí en medio de nosotros, y él me dice que entonces ha escuchado por ahí unas 20 veces un mensaje de la paternidad de Dios y que le ha tocado mucho el corazón. Entonces me empieza a describir e incluso me manda un par de mensajes que le ha dado sobre el mismo tema y empezamos, yo le contesto y entonces empezamos a conectarnos y él está constantemente conectado a algunas reuniones nuestras y ha sido de mucha bendición. Ha sido de amor, reciba a alguien que está ahí. Okay. Entonces, de pronto digo eso porque el tema de la paternidad de Dios es un tema, es un tema que, por supuesto, nos bendice a todos conocerlo y una de las cosas que quiero comenzar a tratar es acerca de la paternidad ministerial y cómo nosotros podemos ejercerla de una forma
bíblica y correcta, una paternidad ministerial en este tiempo. Y bueno, comenzar entonces decirle que nosotros como ministros y pastores del Señor estamos enfrentando en nuestro tiempo, nos tocó por una gracia del Señor enfrentar desafíos que nunca antes pensamos poder enfrentar. De pronto, amor, si me pone la pantalla como queda grabado, déjame la pantalla fija, por favor. La tuya. Sí. Entonces, ¿soy muy molestoso? Sí, es que estoy pendiente del chat, de que alguien llega, que hay que aceptar. Y usted como secre tiene que estar aquí atenta. Ok. Bueno, entonces nos tocó, por una cosa del Señor, nos tocó entonces enfrentar este reto, esta dificultad llamada pandemia. Y de alguna forma, por supuesto que no es menor lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando una situación que nunca antes vivimos y quizás para eso necesitamos mucha sabiduría del Señor para poder enfrentar todo lo que estamos viviendo. Y de alguna forma esto que enfrentamos pondrá a prueba todo lo que nosotros hemos aprendido, todo el depósito del Señor tendrá que salir en este tiempo y tendremos entonces que usar toda la sabiduría. De hecho, cada vez que nosotros enfrentamos algunas cosas, como David enfrentando a un Goliat, la Biblia dice que David se echaba a la quijada del león y del oso, pero él sabía que a Goliat no se le podía echar a la quijada, tenía que buscar la estrategia de acuerdo a lo que él había recibido de parte del Señor, y él se va al río. Y se va al río. Y de alguna forma ese lugar es como el Señor nos conduce a un lugar. Ir al río, pues, por supuesto, usted entiende que el río tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el Espíritu del Señor. Y de alguna forma ahí hay algunos elementos muy importantes que cada uno de nosotros tendremos que aprender a conectarnos con el lugar donde Dios nos va a dar un diseño. Porque para poder enfrentar algunas cosas que tenemos que enfrentar, nosotros no podemos enfrentarlas sin el diseño correcto, sin las estrategias correctas. Y muchas de las cosas que estamos enfrentando por fuera, entonces el Señor hizo ya un depósito por dentro para que las podamos enfrentar. Y hay un depósito, como nosotros como hombres del Señor, cada uno de ustedes tiene un depósito de Dios, y ese depósito es suficiente para que usted pueda enfrentar aquellas cosas que están delante de nosotros. Quiero decir entonces que el Señor ya nos preparó. Y por favor, pastores, el Señor ya nos preparó para poder enfrentar aquellas cosas que ahora mismo estamos viviendo. No estamos con las manos vacías. El Señor ha depositado piedras, el Señor ha depositado gracias para poder enfrentar aquellas cosas que estamos enfrentando, y escúcheme bien, que además vamos a enfrentar, porque muchas cosas, de hecho, estamos recién nosotros enfrentando, y muchas cosas que hemos de enfrentar, ya el Señor ha depositado la respuesta, y muchas otras cosas serán reveladas por medio de la oración a través de su bendita palabra. Entonces, algunas cosas que como ministro del Señor hemos de enfrentar en este tiempo, no solamente será la pandemia, también tendremos que enfrentar la crisis económica. Como hombres del Señor tendremos que saber enfrentar la crisis económica. Y de alguna forma, cuando usted ve la historia de José, él tuvo que enfrentar una crisis económica, pero él tuvo entonces que tener interpretación, porque justamente la tarea de todo ministro del Señor, aprender a interpretar el tiempo que vive, y que el Señor te dé un diseño para poder superar lo que estamos nosotros viviendo. Entonces, la crisis económica tendremos que aprender a trabajar, a enfrentarla. Y nosotros tenemos que darle respuesta, porque la gente no puede, el pueblo no puede buscar respuesta en las noticias, en el diario, las tendrá que encontrar en un púlpito, las tendrá que encontrar en la palabra del pastor. Y eso es lo que en este tiempo necesitamos, tener la respuesta. De hecho, delante Avita me dice, hay hermanos que están preguntando, ¿qué opina usted? Y yo le dije a Vita que escuche la palabra. Dígale a esos hermanos que mañana se conecten a las 8 y escuchen la palabra. Yo no voy a dar opiniones, yo voy a predicar la palabra. Y en medio de la palabra tendré la respuesta para aquellas cosas que los hermanos están preguntando. Pero la verdad es eso. El apóstol Pablo, cuando habla con Timoteo, no le dice, Timoteo, da opiniones a la gente que te pregunte. Timoteo, predica la palabra. Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, predica la palabra. Timoteo, vendrán tiempos malos con hombres amadores de sí mismos, pero tú predica la palabra. Por lo tanto, la respuesta de Dios para las personas siempre será lo mismo. Prediquemos la palabra del Señor, pero sí direccionado. No es
no es cualquier cosa. Tenemos que ser muy direccionados por el Señor en este tiempo, porque siempre la palabra del Señor entonces será la respuesta para la vida de su iglesia. Tendremos que enfrentar también el desgaste emocional, y allí, por supuesto, todos estamos. Cada uno de nosotros, algunos están muy desgastados emocionalmente, y eso tiene mucha relación con cada lugar donde se vive de diferentes formas. Yo sé que en Argentina, por ejemplo, en el lugar de Mendoza, donde hay algunos pastores, la cosa ha sido suavecita. De hecho, no tienen ningún caso todavía ellos, y en el nombre del Señor esperamos que no tengan ningún caso. Pero en toda Argentina, en diferentes lugares, sí lo hay. Sé que también en otros lugares como tal vez Destin, que está el pastor también escuchándonos, tal vez no hay ningún caso. Veo que se junta, veo que hace días atrás el pastor estaba bautizando. Por lo tanto, quizás lo viven de una forma completamente diferente. Y claro, tienen la bendición de estar en un lugar, en una isla llamada Destin, donde quizás no hay muchos casos. En otros lugares la cosa está más compleja. Sin embargo, nosotros vamos a tener que, por causa de lo que estamos haciendo, dice el pastor de Destin, el pastor Gaspar dice, claro, es una bendición. Claro que sí, cuando yo lo vi hace días atrás bautizando, y yo decía qué alegría, y que de alguna forma como me gustaría a mí también tener ese espacio para poder bautizar. De hecho, hay gente que me escribe, que me dice, pastor, me quiero bautizar, y hay personas que me han pedido incluso autorización para bautizar a otros, porque nosotros ya no podemos estar allí. Entonces tendremos que enfrentar algunos retos. En el caso del desgaste emocional, el desgaste físico. Ahora, si no se da por una pandemia en Destin, de todas formas tendremos que enfrentarlo. Hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico, y por eso debemos cuidarnos. Hace días atrás hablaba yo con un pastor amigo, y el pastor estaba muy desgastado emocionalmente. Su familia estaba desgastada emocionalmente por temas económicos, porque finalmente el tema económico dentro del ministerio es muy relevante, muy determinante. Cuando nosotros no manejamos bien los temas económicos, y de pronto la administración económica se vuelve una tarea difícil de sostener, tenemos que examinar. Hay cosas que uno puede perder, y hay cosas que definitivamente uno no debe perder. El Señor dice, no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran galardón. Hay cosas que vamos a perder. De hecho, hay cosas que nosotros vamos a soltar. Hay cosas que deberíamos soltar. Yo le contaba ayer a los hermanos, solamente un paréntesis a esto, para compartir con ustedes una alegría que tenemos recientemente, porque nosotros soltamos hace un tiempo atrás, soltamos lo que fue el edificio educativo, algo que tanto nos costó, y lo tuvimos que soltar. Hablé con mi pastor, hablé con, por supuesto, mi esposa, hablamos con los mentores, hablamos con los ministros de la casa, hablamos con los profesores, hablamos con la directora, hablamos con todos. Hablé hasta con mis papás y les conté toda la situación. Y finalmente, en oración, buscando dirección, por supuesto, decidimos soltar, porque era un pago en dólares, $20,000, $25,000 mensuales, acá una millonada que se pagaba, entonces era muy complicado. Sin embargo, en medio de eso fuimos negociando con el dueño del edificio educativo que tenemos, que es una cuadra entera, un edificio muy grande, y que por supuesto era una carga financiera muy grande que teníamos que llevar, y hemos hecho muchas inversiones, mi esposa, algunos hermanos que seguramente están ahí, donde opera Instituto Canción, está los ministros Gerson y José, donde está el Instituto Bíblico, en nuestro edificio educativo, donde está la sala cuna, donde está el colegio, donde está el homeschool, todo ahí donde se juntaban los mentores, todo. Pero claro, no podíamos durante 10 meses sostener eso sin darle ningún uso. De hecho, lleva 3 meses sin ningún uso. Entonces eran millones de pesos que teníamos que pagar. Pagamos hace 2 meses atrás, cerca de 9 millones de pesos, y ese era el costo mensual, más todos los gastos, son 10 millones de pesos mensuales, y en marzo subía a 15 millones de pesos, entonces una locura. Al final decidimos, después de mucha oración y de mucho desvelo, nosotros nos mirábamos con mi esposa, nos decíamos, ¿qué vamos a hacer con ese edificio? Amamos tanto ese lugar, se ha hecho tanto por ese lugar, y de pronto soltarlo es muy difícil. Y empezamos a negociar, el dueño nos empezó a dar algunas rebajas y opciones de pago, pero ninguna de ellas nos convencía, hasta que en un momento yo le dije, este día domingo, le dije a Julita, soltémoslo definitivamente, no lo voy a sostener, yo lo voy a soltar, aún con todo lo que me ha dicho el dueño, que hemos tratado de llegar a algunos acuerdos, todavía pagar todos los meses una cantidad de millones es mucho, y prefiero ese dinero, si lo tengo, invertirlo en los hermanos. Así que pensamos en eso y soltamos con mi esposa, pero el día lunes me llama el dueño. Finalmente no pude hablar con él porque estaba predicando, así que el día martes comenzamos a hablar, y él me dio la noticia y me dijo esta frase y la nombro solo con la razón de que hace días atrás yo prediqué
acerca de lo que es Apocalipsis y la iglesia de Filadelfia, donde el Señor dice, yo haré que se vengan tus enemigos y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Y entonces el Espíritu Santo me guió a través de esa palabra a hablar acerca de lo que es la evidencia del amor de Dios, la evidencia del amor de Dios. Y a veces la evidencia del amor de Dios se manifiesta en diferentes cosas, pero se vuelve una evidencia hacia la gente que está a tu alrededor. Y el caballero, justamente el dueño del edificio, que es dueño de muchas cosas y tiene mucho dinero, él me dice, yo siento que Dios les ama mucho, porque en realidad me puse a pelear con ustedes por el directorio cuando me llegó la carta de renuncia al contrato por 10 años. Yo me puse a pelear por ustedes. Y cuando estoy peleando por ustedes me doy cuenta que en realidad digo, ¿qué hago peleando? Si yo tengo tantas propiedades. Y la pelea era que él estaba diciendo, tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarlo. Y hermano, él no es un hijo del Señor, pero él empieza a una batalla por nosotros y por nuestra causa. Y cada vez que hablábamos y él me decía, ¿y ustedes pueden pagar esto? ¿Y ustedes pueden pagar esto? Y yo le decía, no, porque si esa plata, ese dinero, aunque sean 4 millones de pesos, prefiero gastarlo en la gente que está pasándola tan mal en la congregación. Entonces él me dice, ¿sabe? Y llega a un acuerdo. Y finalmente no llega a acuerdo con los directorios y me peleó con toda la familia, pero tomó una decisión porque yo soy el dueño de toda la empresa, de la Universidad Iberoamericana, de otras empresas grandotas. Y mi decisión es que ustedes estén gratis en ese lugar. El costo es 0. No les voy a cobrar. No les voy a cobrar. Quédense con ese lugar. Tomen el lugar. Y cuando me empieza a hablar así, y yo quedo para adentro, porque que te digan que te van a pasar un edificio a costo 0 hasta que termine la pandemia, o en marzo conversamos, y si sigue la pandemia, te lo sigo teniendo a costo 0, y después me dicen cuánto pueden pagar, porque lo que quiero es ayudarlos. Yo creo que están haciendo las cosas bien, y he visto el esfuerzo que han hecho, y en justicia yo quiero que ustedes tomen ese lugar, y que ustedes lo administren, y no quiero cobrarles. Quiero que ustedes sigan. Y cuando te empiezan a hablar así, una persona que no conoce al Señor, yo tenía un nudo aquí en la garganta. Y claro, porque yo ya lo había soltado con mi esposa, lo habíamos soltado en Isaac y lo habíamos soltado. Entonces, y que de pronto alguien te diga eso y tú ves el amor de Dios manifestado de una forma tan sobrenatural en estas cosas que para algunos puede no significar nada, pero para nosotros era tan grande lo que de alguna forma podíamos ver. Entonces, pienso que son cosas, y por supuesto para nosotros el edificio ya estaba muy pesado. ¿Y qué hicimos con eso? Entonces, no sé si, mándale, ok. Era tan pesado que decidimos dejarlo en las manos del Señor. Dijimos, Señor, nosotros no podemos llevar este edificio. Yo no lo puedo llevar, si lo cargo me aplasta, pero lo voy a dejar en sus manos, Señor. Lo voy a dejar en sus manos. Y lo soltamos y renunciamos. Pero es como decía mi esposa, es como llevar un Isaac, entregarlo y subir de una forma con ese Isaac un poquito quebrantado, llorando. Yo creo que lo que sintió Abraham al subir con su Isaac fue tremendo. Pero cuando bajó con ese Isaac, bajó completamente diferente. Y es como esa la sensación de haber subido con un Isaac para sacrificarlo, pero al final regresar con él bajando y es completamente diferente la subida que la bajada. Esa bajada con alegría, esa bajada con gozo, esa bajada con una promesa que no solamente llevas tus hijos, no solamente llevas un hijo, sino también llevas una promesa. No solamente llevas un hijo, sino que en ese monte el Señor te habla y te dice, Abraham, por cuanto obedeciste a mi voz, te voy a bendecir. O sea, no bajó solo con un Isaac, sino que bajó con una promesa. Y qué hermoso bajar con mucho más de lo que yo subí. Subí con pena, subí con tristeza, ofrecer un Isaac con tanta tristeza y de pronto bajar con tanta alegría. Yo no sé si alguien lo puede recibir, pero y hoy hablaba con mi pastor y le contaba y me decía, ese es lo que habló una vez Pastor Raúl Ávila, el cisne negro, de esas cosas que no se dan, de aquellas cosas que no suceden, porque en este tiempo, hermano, ¿quién te pasa un edificio gigantesco de una cuadra completa, gratuito? ¿Quién te dice costo 0? Y que nos mande un correo, porque yo le dije, tiene que mandarme un correo ratificando esto, porque en temas legales yo tengo que respaldarme. Me manda un correo donde dice, sigan haciendo la obra que hacen. Sigan trabajando para su tranquilidad, para que estén tranquilos, para que puedan seguir. Y cuando te dicen eso, hermano, uno dice, wow, qué bueno Dios. No sé si a alguien le sirve este testimonio, pero yo creo que lo que Dios ha hecho con nosotros en estos días, ayer, yo creo que Dios también lo puede hacer con ustedes los próximos días, porque vamos a vivir, en medio de toda la presión que estamos viviendo, también vamos a vivir una gloria del Señor sobrenatural.
yo no sé si alguien lo puede recibir, pero en medio de todas las cosas, amados pastores, que estamos viviendo, también vamos a vivir una gloria del Señor, cual nunca antes vivimos. Y yo no quiero hacerme propio de esto solamente, lo estoy disfrutando, lo estoy asimilando, lo estoy contando. Recién muchos de los pastores que están ahí saben, veo a Juanito ahí que saben todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha esforzado, y el Señor también ha visto todo lo que se ha hecho, y ese lugar solamente lo utilizamos para que la gloria del Señor sea extendida, pero estamos viendo la mano de Dios de una forma sobrenatural, que un empresario diga, ahí está, ocúpelo en la mano del Señor. Así que ahí le dejo para que también ustedes puedan, así como el Señor nos ha bendecido de esa forma, nosotros creo que muchos de ustedes también pueden alcanzar eso y mucho más. Y es para la gracia y gloria del Señor. Muy bien, entonces vamos a tener un desgaste. Este desgaste a veces físico, emocional, con todas las cosas. Y le quiero decir que esto fue muy difícil, porque de hecho habían días que yo a las 4 de la mañana me levantaba, lloraba, le decía, Señor, ¿qué hago? Porque a veces uno tiene que caminar sin saber hacia dónde. Y a veces como pastores tenemos que comenzar a caminar, aún sin saber hacia dónde tenemos que caminar. Y la Biblia dice que Abraham comenzó a caminar. Dice, caminó sin saber para dónde iba. Y yo me sentí así, caminando sin saber para dónde iba, pero tenía que caminar. Entonces, de alguna forma, es muy importante que caminemos en la palabra del Señor. Aún así, el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, pero no le mostró nada. Pero él comenzó a caminar. Y yo le digo en el nombre de Jesús, hay un momento en la vida de Josué, que Josué tiene que tomar una decisión. El río Jordán no se le abrió al río Jordán. No fue como Moisés, a Moisés se le abrió el mar, pero el río Jordán no se abrió, sino que él puso los pies en el agua, pero él ahora no caminó, míreme, él no caminó con una vara. Josué no caminó con vara, Josué caminó con arca. Josué caminó con arca, tenía el arca que representaba la gloria del Señor y dijo, yo no tengo vara, pero tengo arca, así que va a ir el arca primero y van a ir los sacerdotes y van a ir los levitas y ellos van a poner sus pies en el agua, así que vamos a llevar esa arca. Y mientras todo el pueblo comenzó a poner sus pies en el agua, era como el agua estaba allí para limpiar el polvo de sus pies, para lavar sus pies. Y entonces la Biblia dice que mientras ellos estaban cruzando, metieron sus pies en el agua. Fue muy diferente. Con Moisés, la Biblia dice que ellos cruzaron en seco, pero con Josué, ellos metieron sus pies en el agua. Y hay un momento donde usted va a tener que comenzar a caminar, va a tener que comenzar a avanzar. Hay cosas que se van a abrir en la medida que usted avance. Míreme, por favor. Hay puertas que se abren cuando usted avanza. De hecho, hay unas puertas que tienen sensor. Si usted espera que se abren, quizás no se van a abrir, pero si usted se acerca, esas puertas reconocerán, y muchas de las presencias, eso es un sensor que tiene la puerta que se abre, y Dios ha puesto algunas puertas delante de nosotros, que en la medida que nosotros avancemos, se tienen que abrir, porque van a reconocer una gracia, un tiempo sobre su vida, y esas se abren durante un tiempo. Hay puertas que se abren durante un tiempo, pero luego se cierran. Hay otras puertas que requieren claves y que no se van a abrir sin clave. Cuando el Señor habla, por ejemplo, de la oración, Él dice inmediatamente, cuando estés orando, así tienen que orar. Padre nuestro, ¿qué es eso? Esa posición, ese entendimiento de mi posición como hijo es una clave que el Padre nos da. Porque hay algunas puertas que se abren. Usted puede tener el dinero dentro del cajero, usted puede estar llorando afuera porque lo necesita, pero si no tiene la clave, el cajero no va a responder a sus lágrimas, sino a las claves que usted tenga. Y hay algunos principios de la palabra del Señor que son clave. Por ejemplo, la honra. La honra es una clave. Honra a tu padre, honra a tu madre para que te vaya bien. Eso es una clave, para que te vaya bien y para que tus días, note por favor, la honra tiene el poder de tocar los días sobre la tierra. Es tan impresionante que en la medida que usted honra los días, hay muchas cosas que no pueden tocar el tiempo del hombre sobre la tierra, pero sí la honra. Porque la honra en todo lo que es el reino del Señor es una clave. Hay cosas que son clave. Adoración. Si usted adora, usted glorifica al Señor, la honra al Señor es una clave. Hay muchas cosas que simplemente otras personas haciendo lo mismo no tendrán los mismos resultados. Pero usted haciendo cosas, por cuanto es como meter la pala en el desierto, es como que metiste la clave. Isaac metía la pala y salía agua porque hay claves, hay aguas que solamente van a responder a su huella digital, que no tiene que ver con que otro haga lo mismo, sino con que Dios
hay ciertas cosas ministeriales. De hecho, hay cosas que no se le van a abrir a nadie, solamente a los ministros del Señor, a los hombres de Dios se le van a abrir. Y en los mismos lugares donde otros fracasaron, usted va a ver el respaldo del Señor, porque usted va a usar la gracia del Señor, el llamado y la unción que Dios ha depositado sobre su vida. Eso no son métodos, no es un método, no es usar palabras, no, son de alguna forma diseños de parte del Señor. Así que eso, bueno, espero que alguien lo pueda recibir ahí. No sé si alguien comentó, mi amorcito, algo. No, nadie ha comentado nada. Bueno, avancemos entonces, aunque... No estamos en vivo por Facebook. No, pero ahí de pronto en el chat alguien puede haber nadie, hecho. ¿Ok? Nadie. Listo. Entonces, importante también que vamos a enfrentar como ministros del Evangelio, también vamos a tener que enfrentar un tema llamado... Gracias, man. Ahí vamos a tener que enfrentar algo como ministros del Evangelio, que es el tiempo. El tiempo. ¿En qué estamos ocupando todo nuestro tiempo? ¿Cómo vamos a distribuir nuestro tiempo? La forma en cómo tenemos que predicar, la forma en cómo tenemos que conducirnos, nuestros propios desafíos familiares, económicos y matrimoniales. Porque muchas veces tratando de salvar a otros, perdemos tanto nosotros mismos. A veces intentando rescatar a uno, finalmente terminamos ahogados nosotros. Entonces es muy importante que como ministros del Señor sepamos los desafíos que tenemos por delante y tristemente yo sé que eso pasa mucho en muchos pastores y a mí y a muchos nos ha pasado que a veces nos esforzamos mucho cuidando viñas ajenas y la que es propia la hemos descuidado. Por eso son desafíos. En este tiempo Dios está tratando de que nosotros operemos con los desafíos propios de un ministro del Señor. Y en la medida que tengamos claridad sobre los desafíos, sobre las cosas que en este tiempo tenemos que hacer, por supuesto, vamos a ser más efectivos en el llamado que el Señor nos ha hecho. Importante también que debamos entender que este camino que estamos viviendo y que estamos avanzando es un camino que no lo conocemos. Y por supuesto necesitamos mucha dirección del Señor en este tiempo. Hace unos días atrás, de hecho, en la reunión anterior del día miércoles con el grupo de pastores que nosotros tenemos como ministerio, uno de los pastores nos hacía mención que en una reunión pastoral como esta, muchos pastores estaban haciendo mención acerca de lo que estaban viviendo, situaciones económicas críticas. Algunos habían perdido sus locales, algunos estaban pasando crisis y necesidades, pastores pasando crisis y necesidades muy grandes y otros enfermedades también. Cosas que también nosotros somos testigos que a veces están sucediendo en muchos ministerios. El tema es cómo nosotros estamos sobrellevando y cómo nosotros hemos de enfrentar. Y de hecho la palabra del Señor ya está establecida y mucho de lo que nosotros vivimos, mi amado pastor, ya también la iglesia primitiva lo vivió. Y la iglesia por miles de años ha tenido que enfrentar situaciones. Y aquí es donde nosotros con sabiduría, con gracia del Señor y con mucha dirección del Señor, tendremos que ser muy asertivos en la forma en cómo nosotros vamos a trabajar en este tiempo. Y si usted no lo está viviendo, si usted no vive lo que se está viviendo en otros lugares, dele gracias al Señor y sea muy fiel al Señor. Y no piense que no ha de vivir ese sector algo, porque de hecho nosotros estábamos en marzo estábamos nosotros en un hotel con la red de pastores disfrutando, celebrando, compartiendo, pero en otros países ya había sido tocado el tema de todo lo que se estaba viviendo y nosotros como casi alejados de todo eso, como que pensando que nunca nos iba a llegar y al otro día ya no podíamos abrir los templos. Entonces llega un momento donde de pronto lo que nosotros estamos viviendo, quizás ahora mismo usted no lo puede estar pasando, pero tiene que prepararse, porque tal vez no va a ser el coronavirus, tal vez va a ser quizás la parte económica, pero tenemos como ministro del Señor que tener algunas cosas muy claras y establecidas en nuestro llamado. Entonces debemos enfrentar con sabiduría, con dirección y con valentía todo lo que tenemos que enfrentar. Pero es clave la sabiduría. No podemos nosotros así como decir yo no me pasa nada, voy a avanzar, voy a salir, porque eso ya lo hemos visto de algunos ministros del Señor que de alguna forma fueron osados, creyendo que a ellos no le iba a pasar nada y hoy día están hospitalizados y muchos de ellos incluso murieron. Entonces no es solamente ser valientes, sino ser sabios. El Señor también demanda eso de nosotros, la sabiduría, el entendimiento, los tiempos, no solamente la valentía,
no es solamente el decir yo todo, sino que entender, porque nosotros somos referentes para mucha gente. Nuestra palabra, para mucha de nuestra congregación, es la palabra de Dios, que mucha gente se alimenta y mucha gente sabe lo que la responsabilidad tan grande. Hace días atrás hicimos una reunión de liderazgo con la iglesia y habían unos hermanos que luego me dijeron, algunos hermanos me decían, pastor, si usted dice que sí, vamos todos. Pastor, usted dice. Entonces yo lo que decía no me alegraba solo porque tenía gente así que era muy valiente, sino que me tocaba el corazón el hecho de que hay personas que consideran que si yo estoy ahí y que si yo soy puesto como cabeza, ellos creen que de alguna forma cuando yo hablo también parte de Dios le está hablando a ellos. Y esa es una responsabilidad tan grande que nosotros tenemos que entender y asumir, que a veces las personas consideran que usted, como un pastor del Señor, es parte de la voz de Dios, está también en parte de su boca. Entonces, con mayor razón, tenemos que tener mucha sabiduría para tomar las decisiones que hemos de tomar. De hecho, Simón, que es piloto de aviones, Simoncito me decía hace tiempo atrás que cuando un avión va y si el piloto se desvía un grado a causa de la velocidad y a causa de la altura, solamente desviándose un grado, es solamente un movimiento mal hecho, terminará kilómetros de distancia en el lugar equivocado. Entonces no nos podemos desviar. Como ministros del Señor tenemos que tener tanta sabiduría para poder ser tan certero en las cosas que tenemos que hacer y decisiones que tenemos que tomar, porque ya nuestras decisiones, mire, cuando usted está casado y usted toma una decisión, cualquiera, sea buena o mala, afecta o beneficia a su matrimonio. Pero cuando usted es pastor, cualquier decisión que usted tome, para bien o para mal, afectará directamente no solamente a su matrimonio, sino a toda una congregación, a toda una familia de la fe. Y mucha gente, a través de lo que usted tome como decisión, tendrá que entonces seguir cualquier cosa en la cual nosotros nos equivoquemos o tal vez acertemos, serán beneficiados o serán afectados directamente. Así que tenemos que tener mucha sabiduría. Por eso el don, cabeza, cuando Corintios habla que el don del Espíritu es, y empieza a hablar del don espiritual, comienza hablando con sabiduría, porque esa es cabeza. Sabiduría es cabeza, y sobre la cabeza reposan todos los demás. Entonces debemos pedirle mucha sabiduría al Señor. Y la Biblia dice que aquel que tenga falta de sabiduría, la puede pedir al Señor, y dice, el cual la dará abundantemente y sin reproche, pero pídala con fe. Quiere decir que hay cosas que el Señor quiere dar, pero nosotros debemos pedirla, y para eso debemos entender que la necesitamos, y sobre todo para ejercer nuestro llamado pastoral. De hecho, usted y yo sabemos que Salomón lo dijo así. Salomón dijo, Señor, dame sabiduría. Dijo, dame sabiduría para gobernar a este pueblo, porque ¿cómo voy a gobernar a este pueblo sin la sabiduría que necesito? Entonces, entender la importancia de la sabiduría para ejercer el gobierno necesario, para poder tomar las decisiones correctas. Como ministros del Señor, como pastores de Dios, nuestras decisiones son claves, y por eso necesitamos entonces mucha sabiduría en este tiempo. Entonces, también es muy importante que debamos entender que lo que estamos viviendo, estamos lejos de terminarlo. Mira, mueve la pantalla, mamá, porque mira, hay mucha gente ahí. Entonces, entender que lo que estamos viviendo está lejos de terminar. De hecho, le voy a decir, y seguramente usted ya lo sabe, que estamos en principio de dolores. Esto recién está comenzando. Por lo tanto, no estemos mirando como la salida del túnel, sino que estamos recién entrando al túnel. Estamos recién comenzando. Y no quiero ser como así fatalista en esto, no, para nada. Creo que estamos recién comenzando. Y esto va a ser un tiempo donde entonces tendremos que operar con sabiduría, con prudencia, sabiendo administrar todo lo que el Señor nos ha dado, aprendiendo a guardar en los graneros. Recuerde, enséñele a su iglesia, a su ministerio, que este es el granero. Este es el granero. Nosotros somos el granero y debemos guardar. Aquí tenemos que guardar la semilla, aquí tenemos que guardar la palabra, aquí tenemos que guardar el trigo, aquí tenemos que guardar el pan, porque somos el granero. Vendrán tiempos donde necesitaremos sacar del granero, y es allí donde entonces tenemos que enseñar a la iglesia que en estos tiempos de abundancia, porque ahora hay abundancia de pan, pero llegará el momento
Llegará el momento en donde ahora no se nos ha prohibido predicar el evangelio, pero llegará el momento en que sí. Por lo tanto, lo que tengamos guardado en este tiempo, la palabra del Señor, retenida la palabra del Señor, guardada la palabra del Señor, ampliemos los graneros, pidámosle al Señor, dame más entendimiento. Señor, dame más gracia para entender su palabra. Necesito guardar la palabra del Señor, porque ahora, de hecho, podría ser como impensado. Ahora mismo podría ser impensado decir, pastor, pero ¿cómo nos van a prohibir? Hermanos, nos van a prohibir en algún momento. En algún momento habrá una persecución, habrán detonadores. La Biblia dice que Esteban fue un detonador. Esteban, capítulo 7, de hecho es un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que predicó la palabra, pero cuando Esteban muere, comienza toda la persecución. Hay un momento, de hecho, fíjense lo que pasó en Estados Unidos, la muerte de uno, fue un detonador para muchas cosas que estaban pasando. Aquí en Chile, no fueron, algunos dicen no fueron 30 pesos, fueron 30 años de robo. Ustedes saben lo que pasó acá en el mes de noviembre. Fue terrible lo que pasó, lo que vivimos, fue terrible, hermano, fue apocalíptico. Yo en un momento me fui por Alameda, hermanos, eso era tremendo. Locales quemados, saqueados, iglesias quemadas. Fue tremendo, hermano, fue tremendo, literalmente fue terrible verlo. Y fueron detonadores, hermano, y de un momento hemos estado viendo y el Señor nos ha estado preparando con osos y con leones, porque en un momento las cosas detonan, eso es algo que se enciende, algo explota y algo cambia, algo se enciende y algo cambia. Entiéndalo, por favor. En un momento hemos de vivir, por eso tenemos que preparar a la iglesia y debemos enfocar a la iglesia en lo eterno y debemos predicar mensajes que conecten a la gente con lo eterno. Ya no podemos decir a la gente, hermano, vas a tener un nuevo auto, vas a tener una nueva casa. Eso, si el Señor lo da, buenísimo, yo no voy a pelear contra eso. Pero digo, debemos enfocar a la gente a comenzar a perderle amor a las cosas temporales y comenzar a tener un amor profundo. El apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, vamos a tener que taparle los ojos a la iglesia para que no vea las cosas que se ven, porque esas son temporales. El apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven. No quiero que se conecten con aquellas cosas que son visibles. Quiero que se conecten con aquellas cosas que no se ven, pero son eternas. Y en este tiempo, como iglesia, vamos a tener que conectar el corazón porque, ¿sabe? Le digo una cosa, mucha de la iglesia está conectada con las cosas temporales. Estamos conectados con cosas temporales. Vamos a tener que revisar todas las cosas temporales y nuestros planes temporales para cambiar. Vamos a tener que invertir mucho en evangelismo. Vamos a tener que invertir mucho en formación. Tal vez ya no es tiempo de comprar más luces, ya no es tiempo de comprar otras cosas, sino que invertir a decir, vamos a levantar una iglesia aquí, vamos a levantar otra congregación allá y vamos a tener que empujar eso, porque vamos a tener que mirar que ya no tenemos que gastar tanto dinero en hermosear algo que va a ser temporal, sino que tal vez enfocarnos en poder expandir el evangelio, en alcanzar a otros para Cristo. Y así vamos a tener que comenzar a mirar las cosas que no se ven y atraer y conectar a la gente, que la gente cierre sus ojos a las cosas temporales y abra sus ojos a las cosas eternas. Vamos a tener que conectar la mirada de la congregación en las cosas eternas. ¿Y por qué? Porque tenemos un montón de gente. En la Biblia dice, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo no ama a Dios y no ha conocido a Dios. Entonces vamos a tener que replantearnos todos nuestros mensajes y tal vez enfocarnos. Yo sé que tal vez hay muchos pastores que puedan recibir esta palabra y tal vez ya lo están haciendo hace mucho tiempo. Y digo, no está mal, debemos orar. Nuestros hermanos, queremos que nuestros hermanos tengan mejores trabajos, pero si no lo tuvieran, entender que no dependemos de un trabajo y que un trabajo simplemente no es para ganar dinero, un trabajo es para manifestar a Cristo, es una oportunidad de Dios para la gente que me rodea, es un lugar para manifestar la gloria, para proclamar a Cristo, no es para ganar dinero, es para cumplir propósito. Yo estoy en un lugar para cumplir un propósito, no para ganar dinero, y que cuando esa puerta se cierra, yo estoy ahí sabiendo que en realidad no estoy ahí por dinero. Yo no puedo entender, yo no estoy ahí porque Dios quiere que gane plata en ese lugar, podría ser cualquier otro. Estoy ahí para cumplir un propósito y debemos enfocar a la iglesia en eso. Entonces, lo que debemos entonces también entender, bueno, estamos, santo Dios. Entonces la primera tarea como pastores y ministros del Señor es poder comprender a cabalidad la tarea que se nos ha encomendado y las herramientas que hemos recibido. Porque en la medida que yo tengo conciencia de lo que soy
de lo que soy y de lo que tengo por gracia. Sabré también lo que puedo y lo que tengo que hacer. En la medida que yo tengo conciencia de que el Señor me ha llamado y de lo que tengo por gracia, también tendré sabiduría para poder saber lo que puedo y lo que tengo que hacer. Sí, porque estoy demasiado, que quiero aprovechar el tiempo. Respira. Necesito predicar. Necesito predicar. El Señor habla en el libro de... El que sabe, la verdad es que yo creo que estamos en un momento tan importante de nuestra vida. Y sé que detrás de esa pantalla hay muchos pastores que están pasándola muy mal. Y sé que tengo una hora y un poquito más tal vez para poder compartir algo, y por eso estoy tratando de soltar todo lo que más puedo, porque después van a ser 15 días donde quizás no los voy a ver, y tantas cosas pueden cambiar en 15 días. Tanta gente puede seguir perdiendo ministerios. Digo, no nadie puede perder un ministerio, pero a veces hablando en la iglesia, no saber cómo trabajar. Muchos de ustedes, incluso aunque pertenecen a algunas corporaciones, tal vez incluso muchos de ustedes me han escrito, se sienten solos, medio abandonados. Entonces, por eso es como mi deseo de poder inyectarle algo de parte del Señor que les ayude, y que si Dios los ha conectado, no quiero perder el tiempo en nada más que en compartirle un principio que les pueda ayudar en este proceso en el que muchos de ustedes están viviendo. Así que, como quizás le dice mi esposa, respira, que me llevo a orar, porque quiero que ustedes puedan recibir algo que les pueda servir. Que será, aunque sea una piedrita del río, tomar una piedrita del río y ponerla en sus manos. Eso es lo que necesito. Entonces, la palabra del Señor establece en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 14, usted lo conoce, 14 y 15, usted conoce perfectamente esa bendita palabra. Pero déjeme leérsela de todas formas. Jeremías, capítulo 3, versículo 14, el Señor dice esto. El 15 usted yo sé que lo conoce, ahí lo va a asociar inmediatamente, os daré pastores según mi corazón, pero deje leer parte de lo que es el 14 como parte de esta palabra. El Señor hablando a su pueblo, dice, convertíos, hijos rebeldes. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Mire, por favor, él toma dos figuras muy importantes. Él dice, conviértanse hijos. Son hijos, pero hay rebeldía en su corazón. Y le está diciendo, cambien de camino, cambien de mente, cambien de dirección, conviértanse. Primero los asume como hijos y luego los asume como una esposa. Dos figuras en un mismo versículo que habla acerca del amor del Señor y el trato del Señor hacia sus hijos y hacia su iglesia. Dice, conviértanse hijos porque yo soy vuestro esposo. Note por favor. Entonces toma dos posiciones que son muy importantes. Habla de la paternidad, habla de la cabeza, habla de la cobertura. Y trata entonces en estas dos posiciones a su amada iglesia. Y luego de eso entonces, cuando él dice, habla acerca de la paternidad y habla del marido con la esposa, entonces él dice, el versículo 15, viendo y todo lo que está hablando, todo lo que se está diciendo hacia arriba, se está hablando acerca de un montón de situaciones que ya he mencionado, acerca del desorden, acerca de la deshonra, acerca de la maldad, acerca de la lejanía. Y entonces él dice, ustedes han sido hijos rebeldes, pero yo sigo siendo vuestro padre y yo también sigo siendo el esposo. Y de alguna, todas las figuras en la Biblia apuntan a estos dos elementos. De hecho, Efesios, cuando el apóstol dice esto es un misterio, siendo un misterio, él se asume. Así, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y dice, así como Cristo ama y sustenta, así como Cristo cuida y sustenta a su iglesia. Por lo tanto, él toma un lugar muy clave en la vida de su amada iglesia. Y también nos trata como hijos. Y por supuesto, aún así que el hecho es que muchas veces nosotros mismos hemos sido, y el Señor lo muestra a través del pueblo de Israel, muchas veces el Señor vio como sus hijos se iban a acostar en rebeldía. Mírenme por favor, así como muchas veces Dios vio que sus hijos se fueron a acostar en rebeldía, en enojo. Muchas veces hirieron el corazón del Señor y el Señor mismo dijo, basta ya, Moisés, voy a ponerte sobre un pueblo mayor. Y por supuesto, porque al Señor le dolía el corazón ver cómo era el trato
de ellos, que el Señor lo único que le había hecho era el bien. El Señor todo lo que le dio fue lo bueno. El Señor solo lo que hizo fue ayudarlos, pero estaban tan acostumbrados al maltrato. Israel estaba tan acostumbrado a que lo trataran mal, que cuando alguien lo trató bien, hasta ni siquiera sabía cómo reaccionar. Estaban tan acostumbrados. Mire, los últimos años de Israel fue solamente opresión. Y ¿sabe lo que ellos debiesen querer? Era la libertad. Y los oprimieron y los maltrataron. Y hubo tanta injusticia y los hicieron hacer trabajos pesados. Y hubo un trato tan duro que entre más duro era el trato, ellos debiesen haber querido salir más pronto. Pero ellos estaban recordando, yo no sé cómo se llamará, pero estaban enamorados de aquel que lo trataba mal y rechazaron a aquel que los trataba bien. Y el Señor entonces los saca dándole lo que ellos nunca recibieron. Ellos trabajaban mucho y recibían tan poco, pero en el desierto el Señor manifestó su gracia. En el desierto ellos comenzaron a caminar. Y mientras caminaron, mire, el Señor hizo que ellos sin trabajar, porque no había que trabajar, solo había que estar, había que disfrutar, había que ver crecer los hijos, había que caminar. Y aún el camino, la Biblia dice que les dijo, caminen al paso del niño, vayan lentos, van a llegar igual, no tienen que trabajar. Y cada día tenían su maná a la puerta, y tenían su codorniz, y tenían su agua. Y para ellos era tan extraño porque todo lo que ellos habían conseguido era a punta de golpe. Y llevaban un pan a la casa, pero también llevaban sus espaldas rotas. Y se acostumbraron a que todo les costaba y que cada vez costaba más. Pero fue tan extraño para ellos de pronto recibir un pan sin hacer nada. Ellos abrían en la mañana su tienda y miraban y el pan estaba a la puerta. Y les parecía tan raro porque no estaban acostumbrados a recibir. Y en medio incluso de los enojos que el Señor tuvo con ellos, y a veces durante 40 años hicieron enojar al Señor tantas veces, pero el Señor nunca les quitó la provisión, porque eso hace un padre. Eso hace un padre. Y usted lo sabe bien, que aunque usted se enoje con su hijo, usted también el día de mañana, aunque se acostó enojado al otro día, usted le hará su pan, le hará su leche. Aunque él hizo algo malo, quebró la tele, quebró una lámpara, al otro día usted le tendrá su pan. Usted está enojado por lo que él hizo, pero usted no le quitará la provisión. Y usted tiene que entender de parte del Señor la paternidad, que así es la paternidad de Dios. Y usted sabe que es así. Porque muchas veces hemos hecho cosas que están mal, pero Dios todavía, su pan, su provisión, está con nosotros. Aún todavía podremos abrir la tienda y encontrar la gracia del Señor, el amor del Señor. Ahora no quiere decir que eso nos dé derecho para poder hacer cosas malas, sino que eso simplemente suma a la gracia del Señor, al favor de Dios sobre nuestra vida. Y por supuesto, deudores somos del Señor, de esa gracia que no merecíamos, de ese favor tan inmenso de Dios. Entonces el Señor solamente fue bueno con ellos, aunque ellos fueron malos con Dios. Y es más o menos la historia de este pueblo, que es un pueblo rebelde. Quizás ya no están en el desierto, pero sí la rebeldía en su corazón. Pero el Señor tiene una respuesta para ese pueblo, para un pueblo que no reconoce, para un pueblo que resiste, para un pueblo que no valora lo que tiene. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Usted y yo. La respuesta para esta palabra es: os daré. La respuesta es: tengo pastores conforme a mi corazón. Porque usted debe entenderse como ministro del Señor, una respuesta de Dios para un pueblo difícil. Usted y yo somos la respuesta del Señor para un pueblo difícil. Y déjenme tratar de explicar un poquito esto. Hay 6 elementos en esta palabra que nos pueden dar una explicación, una luz acerca de esto. El Señor habla acerca de esto y dice: háganme que está todo bien, que lo están recibiendo, que lo pueden recibir. Ok, bendiciones. Gracias. Entonces el Señor, la respuesta es: os haré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y esa es la respuesta de Dios a la infidelidad de un pueblo. Mire qué impresionante. Porque lo que el Señor pudo haber dicho: los voy a castigar, pueblo rebelde, ustedes ya me aburrieron. Y el Señor, en medio de la rebeldía y de la infidelidad, aún así les dice: les voy a dar algo bueno. ¿Sabe por qué?
Porque no podemos recibir otra cosa de quien solamente tiene cosas buenas. No podemos recibir algo malo del Señor, si el Señor solamente tiene cosas buenas. ¿Cómo vamos a recibir algo malo del Señor? Entonces es como, en medio de su rebeldía, les tengo un regalo. Es como casi premiar lo malo. Es como decir, ustedes son malos, pero les tengo algo bueno. Porque el Señor no puede dar algo malo porque no lo tiene. Y el Señor es dador. Cada vez que usted ve en la Biblia, es dador. Estaba dando perdón mientras Él estaba siendo crucificado. De tal manera dio a nuestro Señor Jesucristo a un mundo que no quería nada con Dios. Siempre el Señor, en la desobediencia de Adán, el Señor le dio unos abrigos de pieles porque sabía que no podían resistir fuera del Edén con las vestiduras que ellos tenían. O sea, siempre, aún así, el hombre desobedeció desde el principio y el Señor le entregó una promesa. Y esa promesa sostuvo durante 2000 años al hombre. Tu simiente. La mujer se había equivocado. La mujer había fallado. El hombre, por supuesto, también. Pero la mujer recibe tu simiente. Le aplastará la cabeza. Aquello que te mordió será aplastado por tu simiente. Y durante 2000 años, ellos a causa de lo que recibieron, por eso digo, el Señor solamente sabe dar. Y parece que uno incluso se siente tan mal a la vez nosotros estar tan alejados y recibir tanto del Señor. Por eso usted, al Dios que usted sirve, así lo dijo Pablo, al Dios de quien soy y al Dios a quien sirvo. Y usted debe tener tanta conciencia del Dios a quien usted sirve y el Dios de quien usted es y quien a usted le ha llamado. Entonces la respuesta del Señor es esta, a esta rebeldía del corazón de estos hombres. Os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Entonces la primera cosa es entender que usted y yo somos un regalo del Señor. Míreme por favor, somos la asignación de Dios para la vida de su iglesia. Somos la asignación de Dios para su pueblo y para sus hijos. Somos una asignación de Dios. Cuando la Biblia dice, os daré, la palabra dar es la misma que se ocupa en cada uno de los versos donde el Señor está haciendo un regalo, donde Dios está asignando. Por eso la gente a veces dice, ella en su inconsciencia, a veces dice, ay pastor, mire, yo elegí esta iglesia, y ella no sabe que en realidad el Señor le asignó su vida a usted, que usted es una asignación para ella. No es que alguien nos eligió, no, nadie nos puede elegir. El Señor nos asigna a la vida de alguien. Alguien fue conducido a ese lugar. Alguien conectó. Hay personas que dicen, ay, pastor, es que esta iglesia, yo tengo otra iglesia ya, pero a esta iglesia vengo, y empieza sin saber que en realidad Dios no lo conecta a un templo, Dios lo conecta a un pastor. Reciba eso. Dios está conectando a la gente a los pastores, a sus pastores, porque los pastores son un regalo de Dios. Los templos no, son los pastores. Y bien usted podría incluso perder ese salón y todavía la gente estaría conectada a usted. Aquí hay un pastor, el pastor Lubitich, que tenía un templo gigantesco en el 40 de Gran Avenida, gigantesco, hermoso. Y cuando ese lugar, el dueño quiso darle otro uso y se tuvo que ir al lugar donde está, la gente no amó más el templo que lo amaban a él por asignación junto a la pastora. ¿Por qué? Porque era una asignación de Dios. Y incluso hace días atrás cuando conversábamos y él me decía, la gente está ahí y la gente va a golpear la puerta, la gente va a dejar una ofrenda, la gente va a dejar un diezmo, la gente va a golpear ¿entiendas? ¿Por qué? Porque la gente va. Porque Él es el regalo de Dios para la vida de esa gente. No es que la gente diga, dice, no, yo quiero con ese pastor o ese. No. Nosotros, Dios asignó a esa gente y conectó el oído de esa gente a la boca del pastor. Mírenme por favor, conectó el oído, el corazón, lo conectó a la boca de ese pastor. Y de alguna forma, como Jonathan cuando escuchó hablar a David, la Biblia dice que el corazón quedó ligado, porque esa es la forma que Dios ocupa para ligar el corazón de alguien. Te escucha la palabra y de una forma, aunque ellos no entienden. Y es más, muchas veces salen del templo diciendo, pastor, cuando usted predicó, Dios me habló. Y eso no está lejos de la verdad. Es porque cuando usted habla, algo de lo que usted habla de parte de Dios conecta con la asignación que Dios le ha dado sobre su vida. Entonces la gente conecta, las ovejas oyen mi voz y me siguen. No es obligación, es conexión. Por eso usted no tiene que obligar a la gente está conectada. Reciba eso.
La gente está conectada por un asunto divino. No es una obligación, no es la forma que usted se viste, no es el templo donde usted está. Si usted se moviera de ese lugar, hay gente asignada a su vida que lo ha de seguir. Por eso tenemos que tener conciencia de lo que somos por causa de quien nos hizo. Y lo que somos un regalo como pastores, como ministros del Señor. Somos un regalo para el cuerpo por una cosa de asignación. No es obligación. La gente podría conseguir a otro. De hecho, si uno mira bien, hay tantos hermosos pastores y hoy día mismo la gente podría estar completamente desconectada de nosotros. Pero si todavía hay alguien que se conecta cuando usted transmite, y de hecho personas que se conectan a pesar de que usted no tiene la mejor tecnología, usted no tiene el mejor sonido, usted no tiene la mejor cámara, usted no tiene el mejor internet, de hecho su internet se le cae, lo tienen que resetear, estar otra vez y la gente lo espera. ¿Sabe por qué? No porque no hayan otros, sino porque hay una asignación de Dios. Bendito sea Dios. Otros han predicado tan hermosamente y predican la palabra de una forma hermosísima. Tienen tremendos y gracias al Señor por esos hombres hermosos que también nos desafían a cosas mayores. Usted no tiene ni el escenario, usted no tiene la mejor cámara, usa su celular, no tiene muchas cosas, pero tiene una asignación y usted tiene que entender que esa gente está conectada con su palabra. No tenga temor, no diga, ay, la gente se me va a ir. No, porque lo que el Señor le dio, como el Señor dijo, los que me diste, ninguno se perdió. Los que me diste. Usted tiene que entender que el príncipe de los pastores recibió una asignación de parte del Padre y usted también ha recibido una asignación de parte del Padre. Así que, mi amado hermano, no tenga temor. Nunca opere en temor. La gente que ha sido conectada por Dios a su vida, esa gente permanecerá con usted. La gente no se va a ir, no se va a salir, no se va a buscar a otro, porque está conectada con usted. ¿Puede recibir eso? Dígame un amén. Levánteme la mano, dígame eso es, pastor, de alguna forma. Número 2, el segundo principio de esta palabra del Señor, entiéndalo, es que el Señor dice, os daré pastores. Y no dice pastor, porque usted ni yo somos los únicos en este asunto, sino que debemos entender que entonces el entendimiento que tenemos, que no somos una singularidad en el pastorado, sino que el príncipe de los pastores manifestó su gracia esparciéndose en nombre de Dios. Por lo tanto, de alguna forma debemos entender, aunque es muy sencillo esto, pero debo entender que no estoy aquí para competir con otro que tiene el mismo llamado que el Señor me hizo, pero con una asignación diferente y con asignaciones de personas diferentes. O sea, yo no estoy aquí para creer que soy el único que Dios ha llamado y el mejor. No. Hay diferentes pastores. De hecho, todos los que están ahí han sido hombres llamados por el Señor, que el Señor los llamó y que parte de esa naturaleza del príncipe de los pastores ha sido impartida sobre nuestra vida. Por lo tanto, cuando el Señor dice, os daré pastores, está diciendo, quiero que te quede claro que no eres el único, que habrán otros pastores en tu ciudad que yo también llamé, pero les asigné. No estés peleando por la gente. No vamos a pelear. No vamos a ser como los pastores de Lot y los pastores de Abraham, que se estaban peleando las ovejas. No tienes que pelear, porque las ovejas han de reconocer tu voz. Y debes entender que otro pastor, de otra forma, de otra manera, está también trabajando. Otros pastores han sido asignados, otros pastores han sido puestos al lado tuyo, no para competir, sino que ellos serán. Por eso no te enojes si un pastor pone una iglesia a 2 cuadras de la tuya, a media cuadra. Ellos seguramente Dios ya ha asignado un rebaño. Y si alguien se va de tu lado, bendícelo, dile, amado, que Dios te bendiga, porque entienda, no estamos peleando con los pastores y tampoco tenemos autorización de Dios para descalificar a otros pastores, porque a veces la mejor forma de que mi auto se vea limpio es ensuciar el auto del lado, pero no es la forma bíblica. No hemos sido llamados para criticar los defectos de la gente. La Biblia dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Estamos aquí para anunciar las virtudes del Señor y no para criticar los defectos de la gente. No estamos aquí para criticar los defectos de la gente, sino que estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Yo no puedo ocupar mi tiempo en enfocar las virtudes de la gente y tratar de decir, tratar de atacar. Mire, la mejor herramienta en contra de la mentira del diablo es la revelación de la verdad.
La herramienta más poderosa que usted tiene para que la gente pueda ver, si usted dice, no, eso es un lobo rapaz, ese es un mal pastor, mire, enséñeles la verdad, revele la verdad. En la medida que usted vaya revelando la verdad, la gente será entrenada en la verdad y usted no tendrá que descalificar a nadie, porque si usted está descalificando a los otros pastores, si usted piensa que el otro es su enemigo y usted no tiene misericordia, usted todavía no entiende el evangelio. No estamos aquí para descalificar a los pastores, no estamos aquí para hablar mal de la gente, porque usted debería sentir compasión. Si el príncipe de los pastores sintió compasión, si el príncipe de los pastores tuvo misericordia, por favor, nosotros debemos operar en la misma misericordia. No estamos aquí para condenar la obra de los pastores malos, sino para revelar a Cristo. En la medida que Cristo sea revelado, la luz va a resplandecer y tenemos que operar en misericordia por aquellos que todavía Dios tiene misericordia hacia ellos. ¿Sabe por qué esos pastores que de pronto están medios torcidos, que usted pueda conocer algunos, todavía tiene vida, todavía tiene pulso? Es porque todavía Dios le está dando una oportunidad. No vaya usted a cerrarle la puerta a la oportunidad que Dios todavía tiene para ellos. Entonces no hable mal de la gente, usted hable bien de Cristo, no hable mal de la gente, hable bien de Cristo, porque fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y no para criticar los defectos de aquel que no nos llamó. Ese pastor a mí no me llamó, entonces yo no voy a gastar mi tiempo hablando mal de un pastor ni contrarrestando. La mejor apologética que podemos tener es operar en la verdad de Cristo, ser entrenados y ser revelados en la palabra del Señor, y Dios se encargará de lo demás. Muy bien, número 3. Yo creo que con este punto casi vamos a cerrar. Dije que íbamos a estar 1 hora y cuarto, pero permítame por lo menos unos 10 minutitos más para ir cerrando por lo menos estos 3 puntos. Dice, según mi corazón. Esta palabra en su original implica lo que son los pensamientos, el intelecto y también la voluntad en su original. Pero nosotros no podemos alcanzar los pensamientos de Dios. Son los pensamientos de Dios los que nos alcanzan a nosotros. La Biblia dice, más altos son mis pensamientos, más altos. Por lo tanto, no es que nosotros podamos alcanzarlos, sino que Él nos hace alcanzar sus pensamientos. Hemos sido entonces llamados por el Señor para caminar en su voluntad. Cuando la Biblia dice, os daré pastores según mi corazón, es que está el Señor queriendo que nosotros operemos en la voluntad de Él. También implica una cosa importante que tiene que ver con el corazón del Señor, y que el corazón del Señor se manifiesta en la paternidad. O sea, el corazón del Señor se manifiesta a través de su paternidad. Cada vez que usted ve el corazón del Señor, va a encontrar la paternidad del Señor. Y es en esa paternidad del Señor, entonces, que es la virtud más alta, considero yo, para que nosotros podamos conectar, porque todo lo que nosotros recibimos es a través de esa paternidad. Y el Señor dijo, si van a orar, tienen que orar al Padre. Tienen que conectar con esa paternidad. O sea, si se van a meter al cuarto íntimo, tienen que entender el concepto de la paternidad. O sea, si ellos, los discípulos, le dijeron, enséñanos a orar, e inmediatamente el Señor le dijo, tienen que orar al Padre. Lo que quiso decir con el concepto es que inmediatamente quieran y entiendan que van a orar y van a tener un tiempo de intimidad, deben saber los conceptos de la paternidad que cubren esa intimidad. O sea, me meto al cuarto, no me meto así, me meto entendiendo lo que es paternidad. Y usted tiene que entrar, porque Dios solamente recibe en su trono a hijos. Tiene que entrar en esa posición. Entonces, dentro de eso, esta paternidad ministerial, ¿por qué? Porque de la naturaleza del Padre os daré pastores conforme a mi corazón. Entonces, en ese corazón paternal, nosotros debemos operar en la función que el Señor nos ha dado. Entonces, la paternidad es un regalo de Dios. Usted sabe que yo he hablado por más de 100 mensajes de la paternidad de Dios, pero la paternidad ministerial es un tema que debemos tratar a nivel de ministerio. Cómo se ejerce, cómo se gesta, cuáles son las formas correctas. Y que de alguna forma, cuando nosotros la ejercemos correctamente y conscientemente, míreme, correctamente y conscientemente, no es solamente porque hay de pronto usted puede tener un corazón paternal, pero no ser consciente de ese corazón que el Señor le ha dado y de la función que requiere toda su atención para poder tener claridad sobre lo que tiene que hacer. Entonces necesitamos tener conciencia de nuestra función pastoral y paternal.
Y en la medida que nosotros tengamos esa conciencia, lo que vamos a hacer es darle identidad a las personas, seguridad y de alguna forma conexión con el Padre. Mire que muchas personas en nuestra iglesia están muy dañadas por el tema paternal. Entonces nosotros vamos a hacer esa figura de restitución para que ellos puedan conectar muy bien con la figura del Padre. Cuando la figura paternal está dañada, entonces cuesta mucho la conexión con el Padre, porque usted habla de conceptos e inmediatamente vienen figuras, vienen ideas, vienen recuerdos. Usted habla de paternidad y se acuerda de aquel papá borracho. Habla de paternidad y se acuerda de aquel papá que se fue. Por lo tanto, los pastores somos una figura de restitución para la vida de nuestra iglesia. Somos una figura de restitución. Y entonces, en la medida que entendamos esa figura que el Señor nos dio y ese espíritu que nos dio de paternidad, de hecho el espíritu dentro de nosotros constantemente está clamando, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Entonces, somos una figura de restitución en la vida de aquellos que Dios nos ha dado por gracia. Entonces, en la medida que nosotros podamos considerar incluso, mírenme, que tengamos conciencia que nosotros nos faltó. Y aquí está, vamos a entrar al grado de la conciencia de la paternidad. ¿Por qué digo eso? Porque en la medida que nosotros tengamos conciencia de aquello que nos faltó como hijos, tendremos una mayor posibilidad de sanar y ejercer nuestro llamado pastoral. Porque el grado de inconsciencia es uno de los lugares más peligrosos donde podemos caminar. La inconsciencia. La inconsciencia es un estado peligroso en cualquier área del hombre, pero sobre todo en la paternal. Míreme por favor, el estado de inconsciencia es un peligro tremendo para la vida del hombre, porque no te permite ver. El estado de inconsciencia no te permite ver. No te permite ver el daño que se provocó. Entonces hay personas que justifican el daño provocado o que no lo ven. Dicen, no, si mi papá, bueno, se fue, pero a mí no me importó. No es que no te importó. Es que te volviste inconsciente al daño provocado. Entonces no tienes la conciencia de ese daño profundo que se te provocó porque estás en un estado de inconsciencia. Que a veces cuando tú eres padre te das cuenta finalmente del total daño y de aquellas cosas que tú dices, uy, esto no pasó conmigo. O sea, mi papá no estuvo conmigo, no me preguntó cómo estaba, no jugó conmigo. Entonces comienza a darte cuenta aquellas cosas que de pronto te comenzaron a faltar, porque de alguna forma el Espíritu Santo comienza a iluminar en tu función pastoral y en tu función paternal aquellas cosas que de pronto te faltaron. Entonces, a veces cuando estamos en este grado de inconsciencia es que nosotros no podemos ver. Y el no ver es uno de los riesgos más grandes pastorales que tenemos, porque no podemos ver el daño que se nos produjo y no podemos de alguna forma sanar y pensamos que está todo bien y pensamos que del momento que se nos ungió tenemos todo lo necesario, pero hay muchas cosas que están mal. De hecho, muchas de las cosas que David hizo mal fue justamente porque no tuvo una paternidad. De hecho, usted va a ver que Samuel no fue un padre ni para sus hijos y tampoco para David. Isaí no fue un buen padre para David, siempre postergado. Entonces vamos a ver cómo eso siguió la vida de David a tal punto que la casa de David, aunque el reino estaba en una forma poderosa, la casa de David estaba patas para arriba, como decimos nosotros acá, estaba todo desordenado, porque es exactamente eso lo que sucede cuando hemos tenido una mala paternidad y no la corregimos. Y por supuesto todo esto nos da la luz de aquellas cosas que necesitamos como ministros del Señor corregir. Pero si no somos conscientes de aquellas cosas que nos faltó, ¿cómo vamos a poder operar en repararlas? Si usted no sabe, por ejemplo, usted ha ido a comprar, hace días atrás fui a comprar y le digo a mi esposa, ¿qué falta? ¿Qué falta en la casa? Y si tú no tienes conciencia de que falta, tú no lo puedes comprar. Llegas a la casa y te das cuenta cuando comienzas a buscar que no hay, pero como no sabes lo que falta, no sabes lo que puedes pedir. ¿Cómo le vas a pedir al Señor que sane un área de tu vida que desconoces? ¿Cómo vas a pedirle al Señor que trate un área de tu vida si está en un desconocimiento? Por lo tanto, la primera cosa que el Espíritu Santo te hace en un estado de conciencia es justamente darte luz de aquello que te falta. El hijo pródigo, ¿por qué se pudo levantar? Porque fue consciente de aquello que le faltaba. Y dijo, me levantaré porque estoy muriendo de hambre, me falta pan.
me falta pan, sé dónde hay, pero es entrar en ese estado de conciencia, de decir, oiga, ¿qué hago acá? Me voy a levantar, ¿qué estoy haciendo acá? Me falta pan y ya sé dónde hay. Entonces, es justamente la luz para enfocar, para poder ir donde hay, primero tienes que darte cuenta de lo que no hay. Y cuando estás en el estado de inconsciencia, puedes estar cegado a aquellas cosas que son tan necesarias. Y la pregunta es, ¿cómo vas a dar aquello que no tienes? ¿Cómo vas a dar aquello que no tienes? En la parábola de aquel amigo se nos muestra que ese amigo se dio cuenta que él no tenía pan y fue a buscar pan donde alguien que sí lo tenía, y fue a golpear la puerta de aquel que tenía pan para él y que él sabía, y golpeó la puerta, insistió y le dijo, amigo, yo sé que usted tiene pan y por favor ha llegado un amigo a medianoche y necesito pan, pero es el estado de conciencia de lo que a mí me falta y saber que él lo tiene para poder ir a buscarlo. Pero si tú no te das cuenta de la falta de paternidad, si tú no te das cuenta de las carencias que tuviste, si tú no te das cuenta de las carencias ministeriales y las carencias paternales naturales que no tuviste, entendamos, hay 3 paternidades, está la natural, la de tu padre, y que esa figura a veces la puede tomar alguien, un abuelito, una mamá se tuvo que hacer de papá y mamá, por supuesto. Está la paternidad ministerial, que es la que ejercen los pastores, es ministerial. Y la espiritual, que solamente la puede dar Dios. Nadie puede dar una paternidad espiritual sino solamente Dios. Pero hay una ministerial que nosotros podemos otorgar. Porque claro, Dios nos ha hecho una figura de restitución para muchas personas. Entonces, la primera cosa de la inconsciencia paternal es que no nos permite ver. Es también que cuando estamos en un estado de inconsciencia, nosotros no podemos definir el tiempo. De hecho, anoche con mi esposa y mi hijo estábamos haciendo dormir a los niños y mi hijo me hizo una pregunta. ¿Te acuerdas, amor? Mi hijo me hizo esta pregunta. Me dijo, papá, ¿por qué cuando yo estoy despierto el tiempo pasa tan lento? ¿Y por qué cuando yo me duermo, cierro los ojos y los abro y es día? Esa fue la pregunta, ¿cierto, amor? Esa fue la pregunta que me hizo anoche mi hijo. Y yo le dije esto, es porque estás en un estado de inconsciencia. Y en el estado de inconsciencia, el tiempo pasa. ¿Y cuál es el problema? Es que en esos estados de inconsciencia ministeriales, estás perdiendo tiempo que es tan valioso. No te haces consciente del tiempo que estás viviendo. No puedes ver que de pronto has perdido años haciendo cosas que no funcionan. Has perdido años ministeriales sin atender ciertos asuntos. Te haces inconsciente. El estado de inconsciencia te hace perder tiempo que es tan valioso. Y por eso una de las cosas, de hecho, ¿qué pasa cuando hay alguien? Por ejemplo, el hermano Luis. El hermano Luis es una mujer de la iglesia que es un hombre de Dios hermoso. El hermano Luis, un día hablando con él, nos dijo esto y siempre lo tomo como ejemplo. El hermano Luis dijo esto, dijo... Yo un día preguntándole por qué servía tanto, porque ese hombre es imparable, ese hombre va, sale, barre, limpia, está de los primeros, se va de los últimos y limpia y ordena y está allí con la mejor disposición, es una persona más o menos debe tener unos 55, 60 años por ahí, ¿verdad? Y un día le preguntamos por qué hacía todo lo que hacía y él nos respondió porque él servía al Señor antes, pero dijo yo no hice nada, pero el Señor me reveló su amor, su gracia, y me di cuenta que no hice nada. Y lo único que quiero es aprovechar el tiempo que me queda. Tal vez no pueda hacer mucho, pero lo único que quiero es servirle. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Señor? Se reveló y lo hizo consciente del tiempo. Lo hizo consciente de lo que el Señor hizo. Porque cuando nosotros somos conscientes de lo que el Señor hizo por nosotros, cualquier cosa que nosotros hagamos por Él parece insignificante. Pero es un grado de conciencia que de alguna forma tomamos. Y cuando sabemos lo que Él hizo por nosotros, cualquier cosa que nosotros hagamos por Él parece insignificante. Y ese es un estado que te activa. Y por eso ahora, lo que Él nunca hizo, ahora lo hace. ¿Por qué? Porque te volvió consciente del tiempo y de lo que Él hizo. Y ahora eres capaz de hacer cosas a un nivel completamente distinto. Cuando estás inconsciente, hermano, cierra los ojos, lo abre y dice, uy, tanto tiempo pasó, me quedé dormido. ¿Por qué? ¿Cuántas veces usted en un asunto importante, a causa del dormir, usted perdió la noción del tiempo y finalmente perdió de hacer algo importante porque entró en un estado de inconsciencia? Y es muy importante que ese estado de inconsciencia nos hace perder tiempo valioso. De hecho, cuando uno está en un estado de inconsciencia, uno no tiene la capacidad de ver todas las pérdidas que tiene.
La Biblia dice que el hijo pródigo se fue, pero cuando él se va en un estado de inconsciencia. Y él se va fuera de casa, no se daba cuenta de lo que tenía en abundancia en casa, no se daba cuenta del padre que tenía, no se daba cuenta de todo lo que él tenía, la abundancia de pan. Pero cuando se va en un estado de inconsciencia. Y cuando llega al final del asunto, cuando no había nada, y déjenme decirle esto, a veces es importante ese momento. A veces es importante que la gente quede con las manos vacías. A veces es importante que no haya nadie a nuestro alrededor. De hecho, si hay un amigo, tal vez lo apoya, le dice, hey, vamos y vamos a salir de esta, pero no había nadie. Y a veces es tan importante no tener a nadie para volvernos conscientes de todo aquello que nos falta. Y a veces Dios permite y saca a algunas personas de nuestra vida solamente para que volvamos otra vez a un estado de conciencia. Y este hombre dijo, uy, ¿qué hago aquí? Dijo, estoy pereciendo de hambre. Y en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy muriendo de hambre. Mire, esa necesidad fue un golpe para despertarlo. Y a veces es necesaria la necesidad. Mire lo que acabo de decir. Es necesaria la necesidad para volver a un estado de conciencia, para que podamos saber que a veces hay lugares donde el Padre no nos quiere tener. Y tal vez muchos de nosotros, y tal vez muchos de ustedes y nosotros, tengamos que pasar por esos estados para volvernos conscientes de nuestras necesidades verdaderas. Y él entonces dice, en el estado de conciencia dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré, ¿por qué? Porque el estado de conciencia te mueve del lugar donde estás al lugar donde nunca debiste haber salido. Y es una obra del Espíritu Santo que viene a activar cosas que de otra forma no se pueden activar. No sé si lo puede recibir. De hecho, también el estado de inconsciencia no nos permite ver nuestros errores. Míreme, por favor, el estado de inconsciencia no nos permite ver nuestros errores. Siempre el estado de inconsciencia enfoca los errores de los demás, pero no los propios. De hecho, así venían los hombres, en un estado de inconsciencia, arrastrando a una mujer, y la arrastraron a los pies de Cristo. Y comenzaron a decir, Señor, hemos pillado a esta mujer, sorprendido a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés nos dijo que debíamos apedrear a tales mujeres. Señor, ¿usted qué dice? ¿Y sabe por qué ellos hablaban así? Hablaban del pecado de una mujer, porque estaban en un estado de inconsciencia, porque ellos estaban mirando el pecado de ella. Pero el estado inconsciente no te permite ver tus propios pecados. Pero entonces la luz se levanta. La luz se levantó para iluminar sus conciencias. La luz habló para iluminar sus conciencias. Y cuando la luz se levantó, dijo, el que esté libre de pecado. Entonces, el primero, ¿qué hizo? Dice la Biblia entonces, que a través de esa palabra, dice, acusado por sus conciencias. Quiere decir que entonces lo que sucede es que el Señor lo único que hizo fue darle luz y darle conciencia a algo que estaba adormecido. Y cuando alguien entonces despierta del estado de inconsciencia, ahora puede mirar sus errores. Y el error de ellos y el pecado de ellos era tan grande y mucho más grande que el pecado de ella. Entonces, el estado de inconsciencia te hace ver el error de otro. El estado de conciencia te permite ver tus errores para que no tengas ninguna posibilidad de criticar a otro. Reciba eso. Reciba eso. Porque cuando tú te limitas a criticar a otro, es simplemente el estado de conciencia que tienes, que el Señor por gracia te ha permitido ver tus errores y ya no eres capaz de criticar a otro. Cuando tú no criticas a otro, no es que seas tan bueno, es que eres consciente. Eres consciente de tus propios pecados, de tus propios errores. Pero el estado de inconsciencia te hace juzgar a otro equivocadamente, te hace hablar de otro mal. Toda la murmuración es un estado de inconsciencia. La gente en el desierto murmuraba contra el Señor por el estado de inconsciencia. La gente hablaba mal de Moisés por el estado de inconsciencia. María y Aarón en el tabernáculo criticaron y murmuraron en contra de Moisés por el estado de inconsciencia. Porque cada vez que hay un estado de inconsciencia, lo que tú haces es hablar mal de alguien, porque no tienen la capacidad de ver tus errores. Pero cuando el Señor ilumina nuestra conciencia, nos hacemos conscientes de nuestros errores y ahora en ese estado es imposible que tú puedas hablar de alguien mal. Por eso que el Señor ¿qué hay que hacer en la iglesia? Predicar la palabra, que ilumine el Señor. Si usted está constantemente, no murmure, no critique, está atacando el problema, pero hay una raíz.
en la falta de conciencia, porque aquella persona que murmura, aquella persona que critica, lo único que está manifestando es su falta de conciencia. ¿Qué hay que hacer? Hay que predicar la palabra, porque cuando tú eres consciente de la luz del Señor ilumina tu conciencia, ahora por una cosa natural, tú ya no criticas a los hermanos, tú ya no juzgas a la gente, porque finalmente el Señor ha mostrado tus errores y por eso el apóstol Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo el blanco, y muchas veces se dice, no vaya a ser yo que habiendo sido heraldo de mucho, finalmente termine perdiendo. Entonces es el estado de conciencia de mi debilidad, de aquellas cosas que todavía no supero, de aquellas cosas que son para mí una lucha. Y por eso no es juzgar a la gente. Mi juicio equivocado en realidad habla de mi estado de inconsciencia. No sé si alguien puede entender eso, pero espero que lo puedan recibir, porque ¿qué debemos hacer como pastores? Predicar la palabra. En la medida que nosotros predicamos la bendita palabra del Señor, la palabra genera luz en la conciencia de la gente. De hecho, si usted ve al ladrón en la cruz, ¿usted qué va a ver? A uno que no tiene conciencia de lo que hizo y se quiere bajar. Sálvate a ti, sálvame a mí, a nosotros, dice. De hecho, está poniendo al otro que está al otro lado, dice, sálvate a ti, sálvame a nosotros, sálvanos. Y el otro dijo, no, mire, el otro no se quiere bajar de la cruz. ¿Y sabe por qué? Porque de alguna forma la luz era tan fuerte que tenía al lado, que lo hizo entrar en un estado de conciencia y dijo, a la verdad, dijo, mire la conciencia que logró ese hombre, a la verdad, nosotros, tú también, nosotros, conocí al otro también, estamos pagando lo que nuestros hechos hicieron. O sea, estamos aquí en esta cruz porque merecemos estar. Estaban tan conscientes del error que habían cometido, del pecado y toda la maldad que había, que el estado de conciencia te dice, yo merezco esto. Yo, por supuesto, yo tengo que estar acá. Y usted también le está hablando al otro. Nosotros hicimos cosas y merecemos estar acá. Mire el estado de conciencia. Pero él nada malo ha hecho. O sea, él nada malo ha hecho. Y ese es el estado de conciencia de conocer mis errores y conocer sus virtudes. Reciba eso. El estado de conciencia te permite conocer tus errores y conocer sus virtudes. Qué hermoso. El estado de conciencia te permite conocer tus errores y ver lo que estás viviendo, que muchas veces lo que vives tiene relación con con la consecuencia del pecado, pero te hace conocer sus virtudes. Eso es conocer, es el estado de conciencia. No solamente te permite ver tus errores, sino que te permite ver sus virtudes y te hace consciente. Entonces, cuando la gente no es consciente de eso y cuando la gente asume que en realidad, por ejemplo, una persona que estaba en un estado de inconsciencia era Noemí. Noemí comienza a caminar a Belén y empieza a criticar y dice, claro, el Señor me atormentó, el Señor me castigó, el Todopoderoso ha levantado su mano contra mí en un estado de inconsciencia. Dios nunca la mandó. Dios nunca le dijo que fuera a los campos de Moab, pero ella está culpando a Dios por una decisión que tomó ella porque entró en un estado de inconsciencia. Y cuando tú entras en un estado de inconsciencia, culpas a Dios por tus malas decisiones. Y mucha gente termina culpando a Dios por sus malas decisiones, por la falta de luz en sus conciencias. Y ella dice, el Todopoderoso me ha afligido. Yo salí con mis manos llenas. La pregunta es, si las tenías llenas, ¿para qué saliste? Si tenías tus manos llenas, ¿por qué saliste? Si el Señor en Belén, cuando había hambre, tenías tus manos llenas, ¿por qué saliste? Si el Señor nunca te mandó a salir. Y él dice, y el Señor me ha hecho regresar. Note, todo lo que es Noemí es culpar. Noemí es esta, esta es Noemí. Mire, esta es Noemí, que siempre está culpando a Dios, que siempre está afanada, que siempre está turbada. Noemí es como la Marta del Nuevo Testamento. Noemí, afanada, turbada, está culpando a Dios por una decisión que ella tomó. Entonces es tan importante tener conciencia, que de alguna forma el Señor pueda despertar nuestras conciencias. Déjenme, yo sé que ya lo dije, pero de verdad que ahora sí termino solamente con estas 3 cositas. Entonces, hacernos consciente es una tarea importante de quiénes somos, de nuestras carencias. Sansón, tantas veces el Señor a través de Dalila le dio oportunidades y él fue inconsciente y él estuvo en un estado de adormecimiento. Y en el estado de adormecimiento, míreme, en el estado de adormecimiento la fuerza no funciona.
Sansón entró en un estado de adormecimiento donde, aunque era muy fuerte, la fuerza no funciona en un estado de adormecimiento. Sansón era fuerte, pero solamente cuando estaba consciente. Pero en su inconsciencia era tan débil como cualquier persona. Cualquiera podía hacer lo que quería con él. Por eso, cuando usted está en un estado de adormecimiento, de inconsciencia, y cuando usted no es consciente, cualquiera puede cortar su pelo, cualquiera puede sacar sus ojos, porque estás en un estado de inconsciencia. David también tuvo ese estado de inconsciencia al tomar una mujer que no era suya, al matar a un amigo, pero Natán fue el despertar para David. Ageo, la Biblia dice que el Señor despierta el espíritu del pueblo, de Zorobabel, de Josué y del pueblo, porque estaban en un estado de adormecimiento. Mire cómo funciona esto. La Biblia dice que ellos sembraban poco, sembraban mucho, recogían poco. Que ellos se abrigaban pero no se calentaban. ¿Por qué? Porque hay señales evidentes de un adormecimiento. Dice que comían pero no se sacian. Dice que trabajaban mucho y recogían en saco roto. Les daban un saco pero estaba roto. No eran conscientes que todo se le iba cayendo. No podían entrar hasta que el Señor despierta. Y eso es muy importante, que podamos despertar, porque el estado de adormecimiento no nos permite ver las pérdidas que tenemos. Usted dice, no, si tengo que abrigarme con 4 frazadas más, no puede, no importa. Es algo, hay señales que está durmiendo, las pérdidas que tenemos. La Biblia dice que Jonás en el barco, el mundo, todo el mundo está perdiendo. Pero él no se da cuenta y lo despiertan. Despierta, dormilón. Le dicen, despierta, dormilón. Porque en este estado de inconsciencia el mundo se está perdiendo, pero tú estás durmiendo. Es un estado triste de muchos ministros que, mientras todo se está cayendo a pedazos, ellos están viendo un partido, ellos están relajados como si nada pasara. Ahora, no digo que no puedas ver una película con tu esposa, pero es como, no tengo conciencia, no me afecta, no importa lo que pase en otro lugar, no pasa conmigo. Es un estado de inconsciencia. Entonces, digo esto y cierro acá y no avanzo más, sino que de verdad cierro. Es muy importante que usted defina, y el próximo, de este miércoles al otro, vamos a hablar y vamos a profundizar en la paternidad ministerial, y que usted pueda, el Señor le haga consciente de la falta de paternidad natural y de la falta de paternidad ministerial que hubo, para que a través de aquellas cosas conscientes, usted no puede decir, no, si ya está todo bien, porque eso es falta de conciencia. Pero es importante que usted pueda definir aquellas cosas que le faltan para que el Señor las pueda sumar. Porque si nosotros no somos conscientes de todo lo que nos falta, porque el Señor ha determinado responder por medio de nuestras oraciones, y todo lo que pidiereis orando, porque es la forma como Dios responde, a través de la oración. Y hay muchas cosas que por nuestra falta de conciencia ni siquiera somos capaces de pedirla. Y a veces, como nos acostumbramos simplemente como pastores a dar, nos cuesta tanto aprender a recibir. Por eso, mis amados pastores, ministros del Señor, que el Señor nos ponga una luz en medio de nuestras conciencias para ver todo lo que nos faltó y no justifiquemos aquellas cosas que estuvieron mal, sino que las perdonemos. Las cosas que están mal, que se hicieron mal, no las tenemos que justificar, las tenemos que perdonar. Hay personas que dicen, no, si mi papá me golpeó, bueno, porque yo me lo merecía, y lo justificas. No hay que justificar lo malo, hay que perdonar lo malo. Y hay muchas cosas que tendremos que perdonar, porque tal vez no se hicieron como se debieron hacer. Pero lo que debemos hacer es hacernos conscientes de aquellas cosas que se hicieron mal y pedirle al Señor que pueda sanarnos, que pueda tocarnos, que pueda llevarnos a un estado de conciencia, para que podamos ejercer el llamado que el Señor nos hizo. El Señor dijo, ustedes, todos los que estamos aquí, os daré pastores, y yo soy, y ustedes, y nosotros somos un regalo de Dios para un pueblo de pronto un poco rebelde, un pueblo que no tiene conciencia, pero somos el regalo. Os daré pastores según mi corazón, un corazón paternal. Y vamos a ejercer esa función pastoral en la medida que también tengamos un corazón paternal. Pero si esa área está un poquito dañada, de pronto la vamos a ejercer de una forma completamente equivocada. ¿Qué debemos hacer? Pedirle al Señor en este tiempo. Y luego los próximos días vamos a cerrar con los 3 puntos que nos faltaron. Vamos a profundizar en la paternidad y los 3 puntos que nos faltan para cerrar esta palabra. Pero vamos a orar al Señor.
Vamos a orar. Si usted tiene alguna preguntita ahí o algún comentario, déjemelo mientras estamos acá y vamos a orar al Señor. ¿Qué tal si todos juntos oramos un minuto al Señor por esta palabra? Cierra sus ojitos, déjeme orar por usted. Yo sé que usted siempre ora por otros. ¿Qué tal si me permite orar por usted? ¿Qué tal si cierra sus ojitos ahí donde está? Y oramos. Padre, he predicado y he compartido la palabra a hombres de Dios hermosos, que incluso han dado mucho más allá de sus fuerzas. Muchos de ellos, Señor, están bajo una gracia hermosa suya, ejerciendo un pastorado con tanta pasión. Algunos descuidando su vida, descuidando su casa, su matrimonio. Y eso no es justificable, pero hay un amor genuino hacia su obra. Muchos de ellos, Señor, con el corazón roto, han seguido predicando y han subido a un altar a predicar, a veces sin todas las herramientas, pero con un llamado genuino. Hoy, delante de su presencia, quiero agradecer este tiempo junto a estos hermosos hombres de Dios. Y Padre, que usted pueda hacerlos conscientes de aquellas cosas que fallaron, faltaron, aquellas cosas que no recibieron, aquellas cosas que les quedaron debiendo, Señor. Aquellas cosas que nunca recibieron. Aquellas cosas que faltaron en un momento de su vida. Aquellas cosas que en un momento, Señor, fueron distorsionadas. Muchos de ellos crecieron en un ambiente completamente hostil, difícil. Ejercieron su pastorado sin haber recibido mucho. Pero, Señor, recibieron un llamado y creyeron y avanzaron y corrieron con todo su corazón. Y en el camino muchos de ellos fallaron y tropezaron. Pero, Señor, yo te pido, Señor, si usted nos da esta hermosa oportunidad de poder compartir estos principios, es porque de alguna forma también usted quiere sanar tantas cosas. Nos está invitando, Señor, a la mesa para hacerlos partícipes. Señor, para que podamos despertar si hemos estado durmiendo y hemos perdido tantas cosas. Hoy, Señor, bendigo a cada uno de aquellos pastores que en este momento están recibiendo esta enseñanza. Y sé, Señor, que de alguna forma y de alguna manera esto les va a ayudar, les va a sumar. Los bendigo, Señor, en el ejercicio que ejercen ministros hermosos del Señor, pastores hermosos que han sido llamados, Señor, a apacentar, que han sido llamados a cuidar con ciencia y con inteligencia desde la esfera de su corazón. Los bendigo, Señor, aquellos que aman su pueblo como usted lo ama y que tienen un amor genuino hacia la gente. Gracias, Señor. Los bendigo. Así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, quiero que, no sé si de pronto me gustaría, mi esposa me dijo algo el otro día, me dijo, ¿sabe, papá? Sería bueno que tal vez uno o dos pastores pudieran saludar y decir cómo esta enseñanza les puede servir en su llamada. Y antes de cerrar, los próximos 2 minutitos, 3 minutitos, alguien, quizá algún pastor que esté con nosotros, quisiera decir cómo esta enseñanza le pueda servir o les pueda ayudar. Que alguien pueda decir, pastor, esto nos sirve, esto nos ayuda, nos direcciona, nos importa. Por último, dejo la oportunidad para ver si es que alguien levanta su manito. Los pastores que están, quizás no los conozco a todos, pero si hay alguien que quisiera decirme algo. Bueno, parece que nadie quiere hablar. Estoy mirando acá y... aquí, Jessy. Claro que sí. Ahí está. Te abrí el micrófono, José. Ahí está. Ahí estamos. Bendiciones a todos. Sí, bendiciones a todos. Cuéntanos de dónde pastoreas, cómo se llama la iglesia y también eso para que ellos te conozcan, los pastores. Perfecto. Bueno, nosotros somos de la Iglesia de Dios de la Profecía. Pastoreamos en la región metropolitana de Santiago, en la comuna de Renca. Y estamos agradecidos por esta invitación que nos entregó el pastor Abel. Y bueno, es muy enriquecedora. Mi esposa va a compartir también unas palabras. Sí, obviamente este mensaje enriquece nuestras almas. Como pastores no siempre tenemos la oportunidad de ser ministrados, de ser disciplinados de Dios, de ser exhortados. Entonces agradecemos a Dios esta oportunidad, hermosa oportunidad. Y por supuesto me gozo porque podemos compartir todo ese mismo sentir, ver, visualizar lo que viene, como decía el pastor Abel, lo que viene para
Chile, para el mundo entero, preparar a nuestras congregaciones hacia lo que viene, y qué rico que estemos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento. Eso es maravilloso. A mí me trae mucho gozo porque aquí no solo hay pastores de Chile, sino que también de otros países. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios puede unificar su opinión, ver, visionar lo que Dios tiene, lo que Dios nos hace sentir en nuestros espíritus para poder guiar a todos? La misma iglesia, ¿verdad? La iglesia que sale en la palabra de Dios, un solo Dios, una sola iglesia, un solo cuerpo, hacia lo que Él mismo quiere. Así que gracias, Pastor Abel, por esta iniciativa. Yo me gozo, no había podido participar. Habíamos tenido como matrimonio una situación particular, mi esposo no lo había mencionado, pero ahora sí podemos participar juntos y somos realmente bendecidos. Así que un abrazo a todos y gracias, Pastor Abel, por esto. Gracias a ustedes, me alegro mucho, un abrazo gigantesco. ¿Alguien más quisiera comentar, saludar, decir algo? Aquí vi una manito levantada. Oscar, pastor de Texas. Bendiciones, Pastor Oscar. Ahí puede activar su micrófono usted, por favor. A ver. Dale tú, Oscarito, porque yo no lo puedo hacer desde acá, parece. A ver. Ahí sí, te escuchamos. Ahora sí. Sí. Para mí es algo fuerte. Le tengo muchísimo respeto, mucha admiración. He aprendido muchísimo y los admiro como esposo, a su esposa Verena. Siempre he querido tener la oportunidad de hablar con usted, pero he aprendido a posicionarme. He conocido más de Dios. He logrado entender de que soy un hijo de Él y que puedo conectar a las demás personas con Dios. Hay una predicación acerca de la paternidad. Quizás exageraría en decirle que la he escuchado quizás unas 100 veces y la escucho y he aprendido muchísimo. Y a medida la sigo escuchando, nunca me cansa. Así que para mí, cada clase o cada momento que tengo la oportunidad, incluso uso mucho de sus prédicas, mucho de sus frases. Hay una conexión, no sé ni cómo llamarle, pero sí he aprendido muchísimo y creo que en esta pandemia estamos tomando es un nuevo comienzo para mí con las personas, porque las personas que teníamos se debilitaron, porque considero que me di cuenta de que no he sido lo suficiente maduro o no he sido lo suficiente eficaz para poder direccionar. Entonces, con las personas que ahora tenemos, las estoy tratando de conectar con ese Dios, porque han venido personas totalmente heridas, que no conocen realmente, traen una cantidad de métodos o de tabú para acercarse a Dios. Entonces, a través de la paternidad, me doy cuenta que podemos conectarlos, mostrar la bondad de Jehová. Hay ese verso donde dice David: hubiera yo desmayado si no conociera la bondad de Jehová. Entonces, para mí ha sido de mucha edificación en lo personal, y creo que edificaré a las demás personas. Pastor, gracias, muchísimas gracias. Bendigo su vida con todo mi corazón. Amén. Gracias. Verdad que nos bendice siempre su palabra y su honra. Siempre está honrándonos, y gracias porque nos conocimos a través de la red. Le llegó un mensaje de la paternidad de Dios en la red, y ahí lo tomó, y el Señor nos ha bendecido y me alegro mucho. Voy a dar 2 oportunidades más porque está Regan Hurtado, levantó la mano. Pastor Regan, déjame ver dónde estás. Acá. Pastor Regan de Medellín, Colombia. Si tienes que activar tu micrófono tú, papito. Ahí está, Pastor Regan de Medellín, Colombia. Okay.
junto al INEI. Bendiciones, Pastor Abel, Pastora Verena, un saludo fraterno a todos los de la sala. Estamos muy agradecidos con Dios por el tiempo y la oportunidad. Sabemos que estamos exponiéndonos a una gracia, a una bendición. Yo agradezco al Señor por tu vida, Pastor Abel, por derramar tu corazón y derramar tu amor y tu sabiduría en esta jornada. Sin lugar a dudas, yo creo que tenemos un gran desafío como pastores. Escuché hace unos días que las complacencias de hoy son las esclavitudes de mañana. Y si hoy nos permitimos no aprender, o nos permitimos no escuchar, o nos permitimos no ser vulnerables, pues no sé sobre qué Dios está edificando, porque Dios tiene una vasija para llenarla. Y tenemos muchas veces que vaciarnos para aprender y para recibir. Así que gracias por el tiempo, y nosotros estamos aquí en Medellín, en Colombia. Somos Iglesia Avanza. Gracias por la invitación, Pastor y Pastora Verena, porque ha sido de gran edificación para nosotros, ha reforzado fundamentos de la palabra, ha traído nuevamente un vino nuevo como pastores. Como decían algunos, es fácil uno pastorear a otros, pero también necesitamos nosotros ser exhortados muchas veces, ser corregidos, ser amados y recibir esa palabra. Así que gracias por la oportunidad y por habernos brindado la invitación de estar en esta noche. Amén, gracias, le amamos mucho, son grandes amigos ministeriales, y gracias por estar ahí siempre. Gracias incluso el otro día por la palabra que me entregaste, Riga. Muchas gracias. La última oportunidad para Teacher Varela, Helmer. Bendiciones, Teacher. También él es de Medellín, pero no, me acuerdo que está pastoreando en otro lugar. Un abrazo para todos. Dios los bendiga, Pastor Abel, su esposa. Un abrazo grande. Dios me ha permitido trabajar en un pueblito que se llama Don Matías, a 1 hora de Medellín, pero también trabajo en Medellín, entonces ando del pueblo a la ciudad constantemente. Por la pandemia me quedé en la ciudad, pero todo el tiempo estoy como del pueblo a la ciudad, manejando como la ciudad y el pueblo. Pastor, simplemente quiero hacer una oración por su ministerio, por su esposa. Hemos recibido la oración y quiero como tomarme el voto de hacer una oración por usted, Pastor, y bendecirlo en este tiempo. Quiero hacer una oración cortica. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos la bendición, la dicha. Nos sentimos bienaventurados de nuestro hermano y Pastor Abel. Te pido, Dios, que lo sigas llevando a crecer como ese padre de muchas gentes. Sigue llenándolo de sabiduría, de gracia, de favor. Extiende en gran manera, Dios, todos los propósitos que quieres llevar a cabo con mi hermano en todos los lugares a donde tú lo quieres llevar. Te pido que le des la fuerza, el aguante. Te pido que le des el fuego que necesita cada mañana para enfrentarse a todas las cosas que tú hoy nos estás permitiendo vivir. Especialmente por mi hermano Abel, te pido, Dios, que enciendas ese fuego poderoso allí en ese lugar que tú le has establecido, y que lo hagas crecer hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, Dios, de una manera poderosa. Que tus ángeles constantemente guarden su familia, su hogar, y te pido, Dios de los cielos, que siempre seas para él como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce contra todo aquello que quiera desestabilizar su corazón. Afírmalo cada vez más y que sea ese árbol que da frutos en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bendigamos. Gracias, mi amado. Te amamos. Bueno, lo conocimos en un viaje que hicimos predicando allá a Medellín, y ahí conocimos a este hermoso pastor. Así que gracias. Solamente decirle que, como hemos establecido principios, aquel que deja de aprender, ese deja de crecer. Entonces, la medida que nosotros sigamos aprendiendo, seguiremos creciendo, y todos nosotros estamos en esta escuela. Así que de pronto, si quieren, en algún momento me mandan algunas preguntitas para que comencemos la próxima reunión en 15 días más, respondiendo algunas preguntas de aquellas cosas que de pronto puedan haber quedado como algunas dudas, o algún tema que podamos tocar los primeros 10 minutos. Ya aprovechamos al máximo el tiempo. A esta hora queda mejor que la otra hora, me parece, y les quiero bendecir, agradecer por este hermoso tiempo. Amor, despídase. Ahí está prendido, parece. Amén. Bueno, agradecer al Señor por esta oportunidad que nos da. Sin duda, yo no sé si a usted le pasa, pero acá hay como una presencia del Señor muy dulce. Gracias, hermano, por la oración. Gracias por esas hermosas palabras que soltaste hacia nuestra vida. De verdad que lo agradezco mucho.
Y gracias también a todos los pastores que disponen su oído a recibir una palabra. Creo que eso habla mucho de ustedes, habla muy bien de ustedes. Como decía mi esposo, bueno, cuando nos paramos en la plataforma de que no nos la sabemos toda, cerramos la puerta a seguir adquiriendo aprendizaje. Pero cuando nos paramos en la plataforma de aprendiz, por supuesto seguiremos creciendo en cuanto al aprendizaje porque estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Y en ese sentido yo agradezco al Señor por sus vidas, porque están aquí con un corazón dispuesto también, y eso habla muy bien de ustedes. Y agradecer al Señor por su fidelidad, por su amor y por este hermoso tiempo en el cual nos permite conectar. Sé que Dios está moviendo el corazón, está volviendo el corazón de muchos. Y para ello también nosotros como pastores debemos estar con un corazón conforme al Señor. Un corazón sano también, por supuesto, un corazón también dispuesto a abrazar, aunque usted me pueda decir, pero que con la pandemia no podemos abrazar, pero es mucho más profundo que eso, abrazar con una palabra, conectarlos con el Señor, etcétera. Así que nada, avancemos, sean fortalecidos, sigamos avanzando con la mirada puesta en Jesús. Que nada nos haga quitar la mirada de allí, que nada nos desenfoque, y entender de que caminamos hacia lo eterno por sobre lo temporal que tal vez en algún momento nos pudiese distraer nuestra mirada fija en las cosas de arriba. Así que un abrazo grande a todos y les mando un abrazo virtual. Bueno, amados, solamente recordarle a algunos que en 15 días más, primero mándenme un mensajito, aquellos que tengan el teléfono, mándenmelo para saber cómo le podemos seguir sirviendo. Y este fin de semana, aquellos que quieran, pastores que sepan, vamos a tener un seminario matrimonial el viernes a las 8, a las 11 y el sábado a las 5 a las 8 vamos a tener un tiempo de ministración en el área matrimonial, un seminario que va a estar muy bueno. Sería muy útil para ustedes para luego tomar nota y también compartirlo en sus congregaciones. Así que aquellos que quieran participar nos hacen saber, le mandamos el link porque va a ser también algo más privado, a través de YouTube privado, entonces les puede servir. Y aquellos que quieran también la copia de lo que acabamos de enseñar, le podemos mandar una copia de ese videíto, pero pídalo. Y lo vamos a hacer. Así que les bendigo, un abrazo gigante, mucho cariño. Ya voy a poder activar todos los micrófonos y que el Señor me los bendiga. Bendiciones, un abrazo gigante.